como sabes, el ojo es uno de los sentidos que recibe los estímulos externos, los codifica y los lleva a veces a través de la bióptica, porque es el cerebro, ¿no es cierto? Donde se presenta una visión. Lo que es la órbita tiene una forma de pera, tiene un volumen, lo que es la órbita de 30 cc, eso incluye pues, el globo, tejido muscular, tejido graso y todo, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene un traumatismo orbitario, es importante eso, porque si el hematoma es intenso, pues demasiado, en un paciente coagulado, ¿qué creen que podría pasar? ¿Qué es lo que va a correr el peligro? Un traumatismo orbitario, un sangrado considerable en lo que es la órbita. ¿Qué podría pasar? O sea, el techo que aumenta la presión en la órbita, pero ¿qué puede producir eso? ¿Qué es lo que podría dañar? El neriótico. Lo que puede dañar es el neriótico, ¿ya? Entonces es importante eso. Pues un paciente que tiene un traumatismo facial orbitario y tiene un abundante, muchas veces es la descompresión orbitaria, o sea, hacer un corte para poder sacar la sangre, porque eso puede lesionar el nivel neriótico. ¿Ya? Ahora, ustedes ven lo que es la cavidad ósea, tiene 700 huesos. ¿Ya? Lo más importante, ¿cuál es? Ustedes recuerdan que en traumatismos se empieza la órbita, la fractura es frecuente, y en la pared media, porque es importante la muela, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes hagan indicaciones, hay indicaciones preceptales y las postseptales. Cuando hay las postseptales es importante esto, porque es la vía por donde llegan las secreciones a lo que es la órbita. Como ustedes recuerdan, estos son lo que es el globo ocular, se llama por los músculos, ¿cierto? Básicamente son los tres nervios comprometidos, el tercer, cuarto y sexto palo. La mayoría es caracterizada por el tercer palo, cuarto y sexto palo, ¿cierto? Entonces hay una acción principal y una acción secundaria, ¿no es cierto? Reto interno, abducción, elevación, depresión y lo que son los únicos, intorsión. ¿Cómo es la intorsión? ¿Hacia dónde va el ojo? Intorsión, ¿cómo va el ojo? Abajo y adentro. ¿Y extorsión? Arriba y afuera. Entonces la acción principal de los oblicuos, ¿cierto? Intorsión, abajo y adentro, y intorsión hacia arriba y afuera. ¿Ya? Entonces lo que es el párpado, ¿cierto? Párpados son los pliegues de la piel, ¿ya? Deriva del ectodermo y pasa en tiene función, ¿cierto? De protección y hace que distribuya el agua. Son los dos funciones principales de lo que es el párpado. Entonces aquí el párpado, como ustedes ven, aquí hay un canto interno, un canto externo, tiene un borde libre interior, uno superior. Este borde libre tiene que ver, tiene relación, ¿cuánto es la hendidura palpebral? ¿Recuerdan? ¿El tamaño? La hendidura palpebral en promedio. Más o menos 14 milímetros. ¿Ya? ¿Cuándo sale tosis palpebral? ¿Qué es tosis? Hay que depararlo, ¿cierto? Pero para decir tosis, ¿en qué se relacionan? ¿En qué se basan para decir que tiene tosis? Porque ustedes hacen una fotografía, ustedes nunca ambos párpados están en altura, o sea, de ninguna persona. Siempre un párpado está más arriba del otro, en el superior. Entonces, ¿cuándo sale tosis? En ese pupila, ¿qué es lo que tiene que ver? Siempre, o sea, lo que pasa es de que siempre el párpado superior está entre lo que es borde de la pupila y siempre tapa el limbo superior. Ya nunca deja expuesto. Si deja expuesto el limbo superior, quiere decir que tiene un problema de una retracción palpebral, un hipertiroidismo pasa eso, tiene una retracción palpebral y deja ver el limbo superior. Lo normal es de que no se vea. ¿Cuándo sale la tosis palpebral? Cuando el borde libre está por debajo del borde pupilar. Entonces, cuando es la parte de la visión se llama tosis, cuando es este nivel. Lo normal tiene que ser un poco más arriba. Y siempre el borde inferior del párpado siempre deja ver el limbo, o sea, siempre se puede ver eso. Nunca es superior, pero sí inferior. ¿Ya? ¿Qué te hace un poquito palpebral? Entonces, ahora lo que es el borde palpebral, el borde libre, tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Esta parte interior posterior es lo que es la línea gris. La línea gris es la que divide la parte interior y la parte posterior. ¿Por qué es importante eso? Porque por delante, en esa parte, están las pestañas, los folículos pilosos. Por detrás de esas nunca hay. ¿Cuándo se llama epiquesis? ¿Dónde nacen las pestañas? O sea, son las pestañas que nacen en este lado, epiquesis, y se meten al globo ocular, epiquesis. Distiquesis son pestañas que nacen
por detrás de la línea gris, en esta parte, sus patinas normales delgaditas y se meten al globo ocular. Entonces es importante que ustedes reconozcan esto, lo que es la línea gris. Pero también le permite crecer si es ectrógeno o metrógeno, ¿cierto? Pero básicamente uno ve por el párpado y ve si está en el espacio normal o no y dónde nacen las pestañas. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que son los párpados tiene 5 planos, ya piel, ocular, tegerolar, tarso y lo que es la conjuntiva. Entonces, el pie del párpado es delgada, ya tiene un poco de folículos y no tiene escuela. Aquí van a ver canto interno, canto externo. ¿Es normal ver esto o no? No, vamos a verlo así nomás. Si uno ve esto, ¿qué es? ¿Qué significa? Eso no, o sea, no es normal ver eso. O sea, lo normal es que uno ve los conductos de la glándula de Meibomian. Estos son los orificios de la glándula de Meibomian, es lo normal ver eso. Pero no es normal ver los conductos. Si uno ve los conductos, significa que es una arteritis posterior o meibomitis. ¿Ya? Porque no es normal. ¿Ya? Meibomitis o arteritis posterior. ¿Ya? Entonces, te recuerda que el músculo auricular es el que produce el cierre palpebral, ¿ya? Y también contribuye a lo que es la presión de lágrimas. ¿Ya? El nervio facial, que se llama paro, ¿ya? Y tiene una presión palpebral y una presión unitaria. Lo que es el tarso es el tejido subcórneo, ¿cierto? Es lo que le da sostén a lo que es el párpado en sí, el párpado superior, inferior. Esto es lo que es el tarso y se continúa con lo que es el septo unitario. Ambos forman lo que es el tejido de defensa, ¿no es cierto? Evitan que las infecciones ingresen a los planos profundos. Entonces es importante eso cuando ustedes hablan de celulitis. Cuando hablan de celulitis presentales son infecciones que están por delante de esto. Cuando se leen celulitis orbitales o posentales son infecciones que pasaron nuestra estructura. Ya ese elemento de protección. El canto interno, el canto externo que mantienen. Ahora, otro importante es lo que es el músculo elevador del párpado. ¿Ya? El músculo de que hace el elevador del párpado, eleva el párpado, ¿no es cierto? ¿Qué otra estructura más interviene en la apertura? Aparte de esto, cierra el músculo ocular, abre el elevador del párpado. Pero ¿qué otro músculo más abre? Interviene en la apertura. El músculo emilio. ¿Y por qué es importante eso? ¿Qué interacción tiene el músculo emilio? Simpática. Por eso cuando ustedes hablan de problemas simpáticos hay una dosis ocular, un síndrome de Horner, ¿no es cierto? Entonces, porque tiene una interacción simpática. ¿Ya? Lo que son ahora, el párpado que termina en glándulas. ¿Ya? Entonces, estas glándulas contribuyen a la porción lipídica. Lo que pasa es que la película de Riemann tiene 3 capas, una parte lipídica, una parte acuosa y una capa mucina. La parte lipídica está básicamente por glándulas. ¿Qué glándula? La glándula de Bowman. Estas son las principales. La capa acuosa está dada por lo que son las glándulas lacrimares, las principales accesorias, y la capa interna de mucina está dada por las células que están en la conjuntiva, ¿cierto? Entonces, en el párpado también estas glándulas de Seymour y Meibomian, ¿ya? Las pestañas están en su número variante de 100 a 150. Si uno saca una pestaña, esa pestaña crece más o menos en 2 meses. Si uno las corta, en 3 semanas está creciendo. Y entonces, muchos pacientes que hacen lisiquiasis tienen que retirar las pestañas porque una pestaña que se introduce al ojo molesta, fastidia bastante, duele bastante, porque produce lesiones en el epitelio y eso duele, molesta. El segundo estado de dentro de un cuerpo extraño, eso pasa, esa sensación se siente, porque el cuerpo extraño agarra, saca el epitelio y eso es el epitelio expuesto hace que te duela, no hasta que ese epitelio se regenere nuevamente. Lo que es el párpado, saben que es el cierre está por músculo ocular. Entonces, un paciente que tenga una parálisis facial, ¿de qué se va a quejarse? ¿Qué es lo que va a tener? O una parálisis facial. Un paciente con una parálisis facial, ¿qué va a tener? ¿Cuáles van a ser sus problemas? ¿Cuáles van a ser fáciles? No puede cerrar, ¿no es cierto? El no puede cerrar, ¿qué va a tener? ¿Qué problema va a tener? Dolor. ¿Por qué va a tener dolor? Porque la córnea se reseca, es como ustedes, a ver, ustedes tratan de mantener el ojo abierto. ¿Cuánto tiempo van a durar? Si duran mucho tiempo, va a comenzar a arder y comienza a laminar. Eso es lo que pasa con la persona que tiene una parálisis facial. No puede ser el párpado, la córnea se reseca y se producen heridas. Entonces, va a tener uno más alta molestia y dolor porque se producen heridas por una queratitis. ¿Y qué otra cosa va a tener? Aparte de dolor y úlceras, todo eso que va a tener. ¿Qué más puede tener? Lagrimeo. Ya, porque lo que es, como ustedes van a ver más adelante, el músculo que interviene para que la lágrima pase por la
por la vía animal. Entonces, al no tener ese problema, tienen galigneo. Y muchos pacientes, como secuela de una pareja facial, tienen galigneo. ¿Ya? Entonces, hay un parpadeo espontáneo y un parpadeo voluntario. El parpadeo espontáneo varía la frecuencia del parpadeo. ¿Ya? Más o menos va entre 15 a 20 veces por minuto. Entonces, para esa frecuencia el parpadeo cambia con la actividad. Normalmente, mientras estamos ahorita conversando, el parpadeo es muy seguido. Como está concentrado en algo, con una computadora, o leyendo, o estudiando, concentrado en algo, la frecuencia del parpadeo baja a menos de la mitad. Es por eso que es frecuente cuando ustedes estén ahora en consultorio, muchos pacientes que están mucho tiempo con la computadora les dan lágrimas, ya para evitar las sequelas porque disminuye la cantidad de fresco. O sea, no es que tengamos el paciente ojos secos, sino requiere mayor infiltración de gotas por la sequedad que se puede tener. Y si uno asocia pues, aire acondicionado o ventilador, aumenta más la sequedad y el castigo. ¿Ya? Para una contracción forzada está dada por la porción auricular, ¿ya? Y esto produce un aumento de la presión auricular, sobre todo un paciente que haga una cirugía, ¿no? Que tenga una cirugía catarata y se ha abierto el ojo y me imprima mucha fuerza en el párpado, le va a generar problemas porque aumenta la presión auricular. ¿Ya? Para lo que es la conjuntiva. Conjuntiva es importante ¿por qué? Porque es el epitelio, es lo que recubre tanto la parte de la esclera como el párpado, tanto superior e inferior. ¿Ya? Cuando ustedes hablan de ojo rojo, ¿a qué se refiere con ojo rojo? ¿Qué parte se enroquece? Es la conjuntiva la que se enroquece. Entonces, cuando ustedes hablan de ojo rojo, están hablando de ojo rojo, es básicamente que esto se pone eritematoso. Eso es ojo rojo. Entonces, dependiendo qué estructura o qué parte, si es la porción palpebral o la porción umbral o el fondo de sacos, es lo que te orienta a la patología. Por ejemplo, una conjuntivitis, ¿qué parte se irrita más? Una conjuntivitis. De las tres conjuntivas, ¿cuál se irrita más? ¿Cuál creen? La palpebral. Entonces, una persona que tiene una conjuntivitis va a tener mucho más inflamada la conjuntiva palpebral. Un glaucoma agudo, ¿qué conjuntiva se irrita más? Un glaucoma agudo, una uveitis anterior. La vulvar, la que está en contacto con la esclera. Pero una queratitis, una úlcera corneal, que te puede producir ojo rojo, ¿cuál se afecta más? La conjuntiva vulvar. Entonces, dependiendo qué conjuntiva es la que se inflama, es lo que te orienta a lo que es el ojo rojo. ¿Ya? No en todos se resuelven de similar manera. Entonces, en la conjuntiva van a tener un epitelio y en el estroma. ¿Qué van a tener en el estroma? Esto, ¿cierto? La capa fibrosa y las células. Ya tiene células calciformes y estas células. Ya, las glándulas de Golgi y Golgi, que son las glándulas accesorias, que eso forman junto con la principal lo que es la parte acuosa de la película rimal. Ya, entonces ahora vamos a ver lo que es la película rimal. La película rimal lo que está formado por las glándulas, ya, una glándula principal y lo que es una vía rimal, ¿cierto? Una vía rimal. Entonces, esta vía rimal desemboca a nivel de conducto rimonasal, a nivel de nivel inferior. Entonces, cuando hay un problema, cualquier problema, o sea, en este nivel hay lo que es el lagrimeo, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente tiene lagrimeo, o son dos motivos, ¿cierto? O se está produciendo mucho porque no llora, se produce mucho y tiene, pues, no pasa todo por la vía lagrimal, o tiene un problema de obstrucción a nivel de la vía lagrimal. Son dos, entonces uno tiene que buscar cuál es el problema, qué es lo que está pasando. Entonces, la glándula lagrimal tiene una porción que es la arteria, ya tiene los conductos de todo, ¿ya? Y en las accesorias están pues básicamente en la conjuntiva, ¿no es cierto? Entonces, estas dos forman lo que es la parte acuosa, lo que es la película lagrimal, ¿ya? Esta se completa con lo que es la vía lagrimal, ¿no es cierto? Los conductos superior e inferior, el sacro lagrimal, el conducto lacrimonasal, y a nivel distal está lo que es la válvula de Hasner, ya que eso al inicio, cuando uno es recién nacido, o en los primeros meses, esa válvula está incompetente. Es por eso que es muy normal, hasta un 30% de los casos, que los recién nacidos tengan lagrimeo. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento para estos casos? Un recién nacido que tenga lagrimeo. Masajes. ¿Por qué masajes? ¿Por qué no recomienda masajes? Por dos motivos. Una, para ayudar a abrir mecánicamente esto, ya, porque el masajito, ¿dónde se hace el masaje? A este nivel, a nivel del canto interno, donde está sacroilimal. Entonces, al hacer una compresión mecánica, aumenta la presión y te abre la parte distal, ¿no es cierto? Es un objetivo eso. Segundo objetivo, toda lágrima que se queda aquí mucho tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Se infecta. Entonces, un paciente que es chiquito que siempre va a tener problemas de infecciones, conjuntivitis. Total, no tener ese problema, el masaje ayuda a eso, a eliminar, a que salga esa lágrima que está retenida en ese lugar y dos, o que pase.
Entonces, usualmente los recién nacidos, si tienen ustedes un familiar, hijito, nieto, lo que sea, que tenga larineo, lo que se recomienda primero es para no utilizar tratamiento pues hasta que esto se resuelva, no utilizar antibióticos el primer año de vida que puede durar esto. Lo que se recomienda son masajes y se infectan con aire sin antibióticos. ¿Cuántas veces se recomienda? De 3 a 4 veces al día. ¿Para qué? Para que la lágrima no se quede aquí. Lo mismo pasa que una persona que tenga una obstrucción de vías larimales. Entonces, un viejito que tenga, una persona mayor que tenga lagrimeo constante, ¿qué piensa? Es una persona que se queja de lagrimeo, que tenga un problema de obstrucción de vías larimales, o tenga un problema de párpado que esté en mala posición y por eso no pasa las lágrimas por la vía lagrimal normal, en su vía normal, o que tenga un problema de obstrucción. Entonces, si un paciente tiene un problema de obstrucción por este tratamiento, inicialmente los masajes igual que un niño, y 2, si se evalúa si requiere una cirugía o no, porque lo que se hace también lo que son las cirugías de vía lagrimal para formar nuevamente esa vía lagrimal y no tener problemas de lagrimeo constante. Entonces, lo que es la fisiología de vía lagrimal, las lágrimas están aquí en curso libre, ya pasan por los conductos. Cuando se produce un cierre, se produce una dilatación del sacro lagrimal, pasa a estimular el sacro lagrimal, y cuando se produce una apertura capitular, se produce un colapso y baja la lágrima por la vía por el conducto lacrimonasal a nivel superior. ¿Ya? Esa es la vía normal. Entonces, lo que decía, ¿no? Un paciente que tiene un problema de parálisis facial, entonces no puede cerrar, entonces puede tener la parte de resequedad para tener lagrimeo, porque no puede hacer que las lágrimas completen el camino y pasen por la vía lagrimal. ¿Ya? Y 2, cuando un paciente tiene un problema de alergia, una rinitis, un resfriado, también por eso es que a veces uno tiene lagrimeo, ¿no es cierto? Porque se inflama en el parte interior y no te puede pasar las lágrimas, ¿no es cierto? No puede tener eso. Ahora, hablando de lo que es el globo ocular, sí, el globo ocular es esto, ya tiene 3 capas, una capa externa que es la capa protectora, que está por la esclera, por la córnea. Ambas estructuras son parecidas porque está formado por colágeno, no tiene vasos sanguíneos, y las enfermedades que afectan esto son las mismas. Cuando una persona que tiene artritis reumatoidea, o sea, una persona que tiene problema de colágeno, tiene problemas tanto en la córnea y también puede ser problemas en la esclera. La capa media es la capa vascular del ojo. ¿Por qué la capa vascular? Porque es donde pasa la mayor cantidad de vasos de flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Que en la parte posterior de la coroides, en la parte inferior es el iris y aquí el cuerpo ciliar. ¿Ya? Y la capa interna, que es la retina, ¿no es cierto? La capa sensorial. Tiene cavidades, lo que es la cámara anterior, ¿ya? La que está en esta parte, entre lo que es la córnea y el iris. La cámara posterior, que está entre lo que es el iris y el cristalino. Este es el orificio de la pupila, ¿ya? Esta es la cavidad vitrea, que está formada por el vitrio, y este es el cristalino, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que es el globo ocular a grandes rasgos. Vamos a ver cómo es eso. La córnea es, como ustedes recuerdan, el ojo es como un sistema, en cuanto a visión, es como un sistema, ¿no es cierto?, en la cual tiene 2 lentes. El principal lente es una es la córnea y otra es el cristalino. Pues cualquier alteración en estos lentes tiene un impacto en la visión. ¿Ya? Entonces, el principal factor, como yo venía a hablar de metropías, es la córnea, ¿no es cierto? La córnea tiene un poder dioptríco de 43 dioptrías, ya en promedio 40 dioptrías, para que te recuerdo, pero es 43. Tiene una curvatura, un meridiano vertical y uno horizontal. Ambas de esas, la diferencia de estas es el astigmatismo que uno puede tener. Si son muy poquitas, no tiene astigmatismo. A mayor diferencia es el astigmatismo que uno puede tener. Es transparente, vascular, no tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Y su función básicamente es refracción, ¿no? Transmisión de la luz y refracción. Ya ustedes recuerdan que tiene un grosor más delgado al centro, más o menos 520 micras, y mucho más grueso en la parte periférica. Ahora, cualquier lesión, cualquier alteración en esa córnea tiene un impacto en la visión. Por ejemplo, un traumatismo ocular, que tenga un corte en la córnea debajo de una cicatriz. Al generar una cicatriz, se altera la cobertura de la córnea y eso se genera en alteración aumento del astigmatismo y alteración de la medida. Ahora, como es transparente, vascular, la nutrición depende del glucosa del glucoso, el oxígeno de la película lagrimal y la integración parecida a la esclera, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de delante tienen lo que es la película lagrimal, luego tienen las 5 capas de la córnea, ¿no es cierto? Entonces, como ven, la película lagrimal tiene 3 capas: una capa lipídica, que está dada por las glándulas de Meibomian, la capa acuosa por las
las neuroenzimas principales accesorias y la capa por las células carexiformes. Este epitelio corneal es un epitelio escamoso, petrificado no queratinizado. ¿Ya? Este epitelio, ¿cuántos tipos se genera? En total, en 4 o 5 días. El doctor ya les explicó de la cirugía refractiva, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre lo que es la CIG y el PRK? El paciente, clínicamente. El doctor dice que siempre les explica eso. Uno hace una cirugía refractiva y uno hace la CIG o PRK, ¿cuál es la diferencia? Clínicamente, el paciente que va a tener al día siguiente. ¿En cuál? ¿En el CIG o el PRK? ¿Por qué? Claro, lo que pasa es que cuando uno hace una cirugía refractiva, en la CIG agarras y cortas la córnea por la mitad. Como si uno cortara el pan, un pan, ¿cierto? Cortas, levantas el plan y no toques el epitelio, pones el láser y vuelve acá. Entonces al día siguiente el paciente, la visión es buena, no tiene muchos problemas, dolor, cero dolor, o ligera molestia. En cambio en el PRK, ¿qué es lo que va a pasar? En el PRK agarran y se llevan todo el epitelio. Sacan todo el epitelio y se pone sobre el láser, o sea, se pone el láser. ¿Qué va a tener el día siguiente paciente? Ese mismo día va a tener un dolor de moderado e intenso. ¿Por qué? Porque no va a tener epitelio. Y ese epitelio se va a tener 4 o 5 días. Es por eso que se pone lente de contacto para que tenga menos problemas. Pero igual, o sea, esa molestia. Entonces, por eso cuando uno opera una cirugía refractiva tiene que explicar, no si está CIG o PRK, porque en la CIG está muy bien el día siguiente y en PRK, pues el dolor intenso. ¿Por qué? Porque se saca el epitelio. Luego tiene la melanoma, que esta membrana está por debajo, no se regenera. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes tienen una lesión y llega a ese nivel, se va a producirse un leucoma. ¿Qué es leucoma corneal? ¿Qué es leucoma? Es una cicatriz en la córnea. Ya una cicatriz en la córnea se abre con una lesión blanquecina. Entonces es un leucoma. Entonces toda lesión en la córnea que provoca una cicatriz te va a crear un leucoma. Ya sea grande o chiquito, pero es una pequeña cicatriz y esa cicatriz se llama leucoma corneal. ¿Ya? Luego tiene la capa más abundante que representa el 90% de todo el espesor de la córnea, que es el estroma, ¿no es cierto? Ese estroma está formado por colágeno, no se modifica, excepto en qué patología cambia. ¿Cuál es la patología en la cual ese estroma se altera? ¿Me recuerdo? En queratocono. En queratocono, este estroma se va desgastando. A ver, ahora que hablamos de queratocono. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la miopía? ¿Cuál es la evolución normal de una miopía? Ahora que ya han escuchado las clases de metropías. ¿Cómo va la evolución de la miopía? ¿Avanza, baja con la edad? ¿Qué es lo que pasa? Avanza. ¿Y por qué avanza? Por un desgaste natural. ¿Por qué va avanzando la miopía? ¿Alguien sabe? ¿Qué decías? A ver, ¿cuánto es la hipermetropía? ¿Cuánto es la hipermetropía fisiológica? ¿Cuánto es hasta cuánto dura? 5 años, ¿no? Va aumentando de 0.5. ¿Hay o no hay una hipermetropía fisiológica? ¿Cuánto es? Más o menos de 2 a 3 días. Eso se pierde en los primeros 3 años, de 2 a 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno nace con un chiquito, ese hipermetropía, todos somos hipermetropes, el ojito crece y ese hipermetropía se pierde. A partir de ahí uno ya queda con la metropía de base. Entonces, la evolución normal de una miopía, ¿qué es lo que va a pasar? Se va incrementando. ¿Por qué aumenta la miopía? Porque el ojito va creciendo. O sea, al crecer el ojito, crece el ojito y aumenta la miopía. Es por eso que el miope poco a poco va incrementando su medida. ¿El hipermetropía qué es lo que pasa? El hipermetropía sube, baja, ¿qué es lo que pasa? Baja la miopía. Su hipermetropía baja. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Al crecer el ojo, va bajando poquito a poquito la hipermetropía. Es por eso que ahí hay una creencia, ¿no? De que muchos papás creen de que porque su lente chiquito ya se curó y después utilizar lentes más grandes. Lo que pasa es eso, o sea, que tiene medidas bien bajitas, que al crecer el ojo baja la medida y el chiquito ya no requiere lentes.
Eso no pasa con los miopes, con los miopes sí o sí aumenta y el hipermétrope sí o sí baja, o sea, baja un poquito. Ahora, si mi hipermétrope es de 3, de 4, o sea, si un hipermétrope alto, no va a bajar un poquito, pero no va a ser tanto como para el excelente, ¿no? ¿El astigmatismo? ¿Qué pasa con el astigmatismo? Sube, baja, se mantiene, ¿qué es lo que pasa? Se mantiene, ¿por qué se mantiene? Básicamente, como ya expliqué, el ojo tiene dos lentes, uno que es el cristalino y uno que es la córnea. Entonces, esa córnea no cambia, porque la córnea es la que genera esa cobertura. Entonces, es tiene sentido, entonces no cambia. Si cambia, ¿qué piensan? Queratocono. Porque si ven un chiquito que va subiendo el astigmatismo, eso no es normal. Entonces, ahí uno piensan que es queratocono porque ese medista está cambiando. Eso es lo que pasa en el queratocono. Luego tienen la Descemer y el notelio, ¿cierto? ¿Por qué es importante el notelio? Porque son las que mantienen transparente la córnea. ¿Ya? Son las células que mantienen transparente la córnea. Uno nace con una cantidad considerable, poco a poco va muriendo la vida, de manera que se requiere como mínimo de 500 a 600 células para que la córnea se mantenga transparente. Cuando es menor ese número, la córnea se opacifica, se dematiza y se pierde la transparencia. Se llama keratopatía bulbosa. Entonces, cuando uno es niño, tiene mucha más cantidad de células, son hexagonales, y cuando uno es adulto, ya poco a poco van muriendo las células y van cambiando la forma y el tamaño. Entonces, hay dos fenómenos, el polimorfismo y el polinegativismo. La forma normal de estas células son hexagonales. Entonces, como ven aquí, una persona mayor ya no tiene esa forma hexagonal, cambia la forma. Se llama polimorfismo y polinegativismo porque hay células mucho más grandes que otras, ¿cierto? Es polinegativismo. Ahora, lo que es esclera es parecida a la estructura de la córnea, es más bien de colágeno, es avascular, solo tejido blanco, ¿ya? Tiene un grosor mínimo, o es a nivel más delgado a nivel de lo que son los músculos y es mucho más gruesa a nivel de lo que es el nervio óptico, ¿ya? Entonces, cuando tienen un traumatismo ocular, el lugar donde se ven lesiones es donde se insertan los músculos, la parte más delgada. Entonces, cuando uno tiene un traumatismo facial, y un hospital específicamente, uno ve lesiones a ese nivel, a nivel de los inserciones musculares. ¿Tiene osculación? No tiene osculación, es adolescente, y lo que vamos a ver es lo que es tanto el ángulo. ¿Ya? ¿Por qué es importante el ángulo? Porque la estructura está formada en lo que es entre la córnea, la parte interesclera y lo que es el iris. Eso es lo que termina ese ángulo abierto o ángulo cerrado. Cuando ustedes hablan de glaucoma, cuando hablan de ángulo abierto o ángulo cerrado, se hace referencia a esta estructura. Ahora, ¿qué pacientes tienen ángulo abierto? Miopes. ¿Por qué miopes? Porque la mayor miopía es más grande el ángulo. ¿Y quiénes tienen el ángulo chiquito? Hipermétropes. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con un hipermétrope? ¿Qué enfermedades pueden tener? ¿Cuál es el riesgo que tiene un hipermétrope mayor? Un hipermétrope de 60 años, ¿qué problema podría tener? Aumenta un poco más rápido. O sea, en el miope no hay problema, ¿no? Porque el ángulo está abierto, hay espacio. En el hipermétrope, ¿qué es lo que puede tener una persona mayor? Bueno, por el todo, pero ¿cuál es el mayor problema de un hipermétrope mayor? Estamos hablando del ángulo, ¿no es cierto? Que tenemos los chiquitos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué puede tener? Glaucoma de ángulo cerrado. Porque les expliqué ya, miope es un poquito grande y el hipermétrope es un poquito chiquito. Entonces, a mayor hipermetropía es más chiquito el ojo. Entonces, una persona mayor, ¿por qué un mayor puede tener glaucoma agudo y no un niño? Porque el niño también es hipermétrope. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un niño y una persona mayor de 60 años? Porque uno se puede tener y el otro no. La clave es el cristalino. ¿Cómo es el cristalino de una persona joven? Es flexible, es como una aguja flexible. Entonces, ustedes dilatan la pupila y la cristalino se va para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con el cristalino de una persona mayor? Es más rígido y de catarata. Entonces, no hay espacio. El espacio que hay se reduciendo por eso más. Entonces, por eso que un paciente hipermétrope tiene riesgo a tener un glaucoma agudo. ¿Por qué? Porque de por sí es el ojito chiquito y el cristalino que está en este nivel ocupa más espacio porque es más rígido o tiene que ya tener catarata, entonces deja menos espacio. Entonces, ¿quiénes hacen glaucoma agudo? Los pacientes que tienen ángulo estrecho.
¿Qué ángulos espera que tienen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se habla de ángulo abierto? ¿Cuándo se habla de ángulo cerrado? ¿Cuánto tiene que tener para ser ángulo abierto y cuánto tiene que tener para ser ángulo cerrado? 20. Acá es 20. Menos de 20 ángulo cerrado que puede cerrarse, o sea, puede tener un glaucoma agudo, y más de eso es un ángulo abierto que no va a tener ese problema. ¿Ya? Entonces, clínicamente uno quiere estos lentes que son endoscopía, los que tienen varias lupitas, entonces uno puede ver la amplitud del ángulo y con eso uno determina si es ángulo abierto o cerrado clínicamente. Ahora, también hay equipos en los cuales debe hacer una medición precisa, ¿no? Porque exactamente cuánto tiene de ángulo. Entonces, clínicamente, dependiendo de las estructuras del ángulo, uno puede decir si es ángulo abierto o cerrado. Grado 2, grado 1 son ángulos cerrados, en las que se puede tener miedo de tener glaucoma agudo. 3 y 4 son los abiertos, ¿cierto? Bueno, la cámara anterior está ocupada por el humor acuoso, ¿no es cierto? La cámara anterior es el espacio entre lo que es la córnea y el iris. Esta está ocupada por el humor acuoso, tiene una interpretación, es transparente, tiene un volumen, ¿ya? Y tiene un volumen, este volumen tiene un tiempo de recambio. El tiempo de recambio es 100 minutos, más o menos, ¿ya? Aporta nutrientes para los tejidos adyacentes, como la córnea, cristalina, el interior, mantiene la presión intraocular. ¿Cuánta es la presión normal? No es de 10 a 20 más o menos, este rango de presión normal, ¿ya? Ahora, pero siempre tienen que tener idea, o sea, no es de que uno tenga presión de 22 y ya tiene glaucoma, o tiene, o sea, hay rangos, o sea, hay personas que pueden tener presión normal y tienen glaucoma. Entonces, indica muchos otros, cuando han tenido glaucoma, tienen otro aspecto, ¿cierto? Pero el rango normal de va de 10 a 20. ¿Ya? Vale. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es de que el humor acuoso se produce aquí, en el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar pasa a la cámara posterior, de la cámara posterior pasa por la pupila, en la cámara anterior, y sale por dos vías. El 80% por la malla ocular y un 10 a 20% por la vía pubescleral. Son salidas. Entonces, como ustedes saben que el glaucoma uno utiliza gotas. Entonces las gotas o te bajan la producción de humor acuoso para que se produzca menos o te facilitan la salida. Entonces hay medicamentos que te bajan la producción, digamos con acetazolamida, te bajan la producción, y hay medicamentos que te facilitan la salida, como el latanoprost, una lupronina que te aumenta la salida por la vía escleral. Entonces son los lugares donde actúan las gotas de glaucoma, ¿no es cierto? Y cuando hablen de cirugía, también van a ver que se hacen cirugías a nivel de la malla ocular, porque es el lugar donde sale el 80% del volumen de lo que es el humor acuoso. ¿Ya? El iris es el repliegue, la pupila es el espacio, pues esta pupila pues, varía con el tamaño, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay mucha luz o poca luz, cambia, ¿no es cierto? Miosis, cuando se cierra la pupila, y lidesis cuando se dilata, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay poca luz, por ejemplo, se hace una mediasis, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué momento hace un glaucoma agudo de una persona mayor? Un hipermetro. ¿En qué momento puede hacer un glaucoma agudo? Un hipermetro. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hipermetro para hacer un glaucoma agudo? Durmiendo no va a pasar eso, porque estamos ojos cerrados. Cuando va al cine, con poca luz, ¿qué va a pasar? La pupila se dilata. Al dilatarse un poquito la pupila y tener poco espacio, sale del cine y un glaucoma agudo. Entonces, por eso es que es importante que ustedes ahí, ¿no es cierto? Con poca luz, la pupila se dilata. Ahora, los miopes, ¿qué es lo que pasa en la noche con los miopes? ¿Ven bien o ven menos? En las noches, los pacientes miopes. ¿Su visión es buena como el día o es menos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tú eres miope o qué dices? ¿Cómo ves en la noche? Mejor, pero mejor. Mejor que en el día. ¿Qué es lo que pasa? O sea, los miopes baja la visión. O sea, si tiene lente, baja la visión. ¿Por qué? Porque como la pupila se trata un poquito, aumentan las separaciones. Entonces siempre ven menos anoche que de día. A pesar de tener lente puesto. Ahora, lo que es la ¿no es cierto? La es la capa media, ya la capa vascular, adelante está el iris, el medio cuerpo ciliar y la parte posterior de los chorroides. ¿Ya? La se produce, o sea, ¿por qué se denomina capa vascular? Porque pues, ahí está el flujo sanguíneo y es una capa donde se produce además el fenómeno hemográfico, ¿no es cierto? Cuando hay ya, entonces haciendo inflamación, uveitis, que sean anterior, intermedio, posteriores, entonces cuando hablan de uveitis o vean esto, van a ver de que de ahí los lugares, todos los lugares pueden presentar esa inflamación. Neoplasias y
hay lo que son las barreras, ¿ya? Entonces el cuerpo ciliar tiene una función que es la acomodación para porción de cristalino, y eso poco a poco se aprende con la previsión y la formación del humor acuoso, ¿no es cierto? Entonces a este nivel forman el humor acuoso, tiene epitelio y están las barreras, que mencioné. Es por eso que cuando uno tiene una conjuntivitis no indica pastillas, no indica inyecciones, se da gotas para que haga efecto a ese nivel. Y si la infección es interna o inflamación interna, uno tiene que poner inyecciones dentro del ojo, intravítreas, para que hagan nivel, para que actúen ese nivel. Ya, porque por las barreras que tiene el ojo no van a ingresar los medicamentos. Ahora, la otra estructura que es un lente es el cristalino. ¿Ya? Esa aporta más o menos 22 estrías. Entonces, para que ustedes recuerden, 40 en la córnea y 20 cristalino, pero son 22 estrías. ¿Ya? Ese cristalino es flexible, ¿ya? Cambia de posición, por eso cuando ustedes ven de lejos, esta que no se aplana, cuando ven cerca se ensancha, ¿ya? Para poder lo que es la acomodación, y eso poco a poco se va perdiendo. ¿Ya? Entonces tiene una cápsula anterior, una cápsula posterior. Cuando ahora ustedes vean sus prácticas van a ver lo que son las cirugías de catarata. Entonces en las cirugías de catarata van a poner transana, van a ver que saca la cápsula del cristalino, se saca todo el cristalino, y cuando se sacó todos los restos, en este lugar se pone el lente intraocular. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Entonces cuando uno ve de lejos esto se aplana, y cuando uno ve de cerca esto se ensancha. Eso poco a poco se ha perdido, que es lo que es la previsión, porque los 40 años en promedio. Entonces una persona prevista no puede ver de cerca y tiene que utilizar un lente positivo para poder compensar y para poder ver. ¿Ya? Ese que es muy flexible, poco a poco se pierde las características, de manera que una persona mayor tiene esto, ¿no es cierto? Que se volvió rígido primero y luego cambió de color. Entonces, cuando uno tiene catarata, pues no hay otra solución que sacar esto. Pero ahora, eso, catarata pasa en todas las personas. ¿Quiénes hacen catarata más antes? ¿Qué tipo de pacientes hacen catarata más antes? Uno, diabéticos. ¿Qué más? Los que utilizan corticoides. Una persona que utiliza corticoides en su vida hacen catarata más antes. ¿Y quiénes más? Los miopes. Los miopes que tienen, o sea, los miopes elevados hacen catarata mucho más antes que el resto de la gente. ¿Ya? Ahora vemos la parte posterior está lo que es la cavidad vítrea, está ocupada por el vitrio. El vitrio es un gel, es una gelatina que ocupa el 80% del volumen del globo ocular. ¿Ya? Entonces ese gel, pues, cuando uno es joven, es compacto, es denso, y con los años esto se va cambiando, cambia las características, se llama cineris vitrea. Es por eso que uno percibe con los años como mosquitos, como las mieles agudas, como telarañas, por alteraciones por el crecimiento de este gel, del vitrio. ¿Ya? Entonces el gel tiene esta característica de composición, y con los años poco a poco va cambiando. ¿Ya? Y básicamente su función, aparte de permitir el paso de la luz a la retina, tiene un efecto de protección, ¿cierto? De protección amortiguador para que los golpes no lleguen directamente a nivel de la retina, la mácula. ¿Ya? Y con el tiempo esto poco a poco va cambiando, se va degenerando, lo que se llama degeneración vítrea, y esta degeneración vítrea hace que se formen zonas más líquidas dentro de este gel, y uno percibe como lo que la gente llama los monos naturales, ¿no? Las mieles óseas, como telas de araña que van flotando, porque son cambios en la composición. Y cuando hablen de R, van a ver básicamente cuando este gel se colapsa, se produce una alteración de la retina y se producen los desgarros, y a partir de ahí se ve el proceso de la retina. Ahora, la capa más interna, la capa visual, es la retina, que deriva del antodermo. Esta tiene un grosor distinto, ¿ya? A nivel periférico es mucho más delgada, entonces cuando uno pone inyecciones intravítreas pone ese nivel. Uno quiere poner inyección, ya sea de medicamentos, cualquier cosa, uno pone ese nivel en la parte más delgada para no lesionar la retina, ¿ya? En las inyecciones. Esta retina tiene lugares fijos de unión. Uno es a nivel del neótico y otro es a nivel de la obra cerrada, en la parte periférica. Ya son lugares fijos. ¿Ya? Entonces, un paciente que se prende la retina se ve así, ¿no es cierto? Toda la retina que está fuera de su lugar, pero no en las zonas de infección. ¿Ya? Como ustedes recuerdan, la retina tiene 10 capas, son 10 capas de la retina, de las cuales una de las principales es el ver el epitelio pigmentario de la retina. Este epitelio pigmentario es importante porque primero están mucho más concentrados a nivel de la mácula, en la fobia. ¿Ya? Eliminan todo el material de desecho de ese nivel, de ese nivel. Por eso son mucho más altas, mayor cantidad, mayor densidad. Y ese nivel también están los fotorreceptores, por eso es importante. Con el tiempo, con los años, esto comienza a degenerarse, se comienza a atrofiar. Entonces ya comienzan a cambiar las características de estas células, por eso es importante.
A este nivel también están lo que son las barreras, las uniones estrechas, que impiden que los medicamentos ingresen a este medio cerrado que es el ojo, ¿ya? Y tiene una función pigmento, ¿cierto? Tiene una coloración distinta. Toda la retina y las máculas se ven mucho más limitadas. Es importante porque evita también que el líquido saca todo ese líquido para que no se produzcan los derres cerosos. Entonces tiene una pigmentación característica que está en la región temporal, ¿ya? Básicamente, y esto es que le permite diferenciarlo, ¿cierto? Con unos años esto comienza a interesar por medicamentos y se comienza a ver así, zonas blanquecinas, zona atrófica, ya sea por medicamentos, cuando uno toma cloroquina, o también parte también del envejecimiento, que es lo que pasa. ¿Ya? La segunda capa importante son los fotorreceptores. Los fotorreceptores son los que permiten ver, o sea, lo que son los conos y bastones, ¿ya? Entonces los conos y bastones es importante porque recuerden, los conos están en la mácula, los bastones están en toda la retina periférica. Los conos son los que permiten la visión diurna, detalles, ya los de respuesta rápida, ya porque están controlados a nivel de la mácula. Mientras que los bastones están en toda la retina periférica. ¿En qué parte del ojo no hay fotorreceptores? ¿Dónde? En el nivel del nervio de la pupila. Entonces es la parte donde no hay fotorreceptores. Por eso cuando usted hace un campo visual, ahí sí no es toma, ¿no es cierto? Lo que es la mancha ciega, porque es la parte donde no tiene fotorreceptores. ¿Ya? Luego viene la tercera capa, la nuclear externa, la nuclear externa, la externa, la plesiforme externa, la nuclear interna, la plesiforme interna, y otra capa importante son las células mentales. ¿Por qué es importante esto? Cuando en el glaucoma son estas células que se afectan, comienza a venir el número de células. Entonces, cuando uno habla de glaucoma, en los equipos actuales, aparte de hacer un conteo del grosor de la fibra del nervio óptico, también te hacen un mapeo de las células renales. Entonces, cuando uno ya puede ver indicios de un glaucoma incipiente. Entonces, un glaucoma incipiente, básicamente es importante ver cómo va el mapa de las células renales. Entonces, si uno veía una disminución, y es un signo que se puede visualizar en un glaucoma inicial. Entonces, y esto se presenta hasta unos 3 a 5 años antes de un cambio en el campo visual. Entonces, es por eso que es importante este examen de análisis. Luego va lo que es la capa fibra nerviosa, ¿no es cierto? Que ya es lo que es el nervio, ¿no es cierto? Que es un glaucoma que se afecta. ¿Ya? La membrana interna, entonces, cuando ustedes vean el fondo de ojo, van a ver lo que es el nervio óptico, la pupila, lo que es la mácula y toda la retina. Entonces, siempre tienen que ver de que cuando ustedes vean el nervio óptico, tienen que ver el nervio óptico, ver los bordes, la coloración, al centro de la excavación, la papila, lo que es la excavación, que esto es más o menos la tercera parte del tamaño del nervio óptico, por eso cuando uno tiene glaucoma, esta excavación, esto es lo que se incrementa, entonces es lo que uno sospecha, ¿no es cierto? Y las exámenes que uno hace, la tomografía, es básicamente para ver el grosor de las fibras y también lo que son el mapeo de las células renales, lo que indica cuando hay personas que tienen una megapapila, o sea que esto es mucho más agrandado y hay que diferenciar si es un glaucoma o es algo normal, ¿no es cierto? Ahora, si bien la retina tiene 10 capas, la mácula solo tiene 5 capas. Es importante eso, o sea, solo tiene 5 capas, no tiene las 10 capas, ¿ya? Las zonas centrales avascular, ¿ya? Es la capa donde están mucho más gruesas el EPR y están los fotorreceptores, ¿ya? Es la zona vascular, no tiene flujo sanguíneo, ¿ya? Es importante eso porque cuando ustedes hablan de pacientes con diabetes, los diabéticos a veces hacen un edema de mácula y a veces no importa el estadio de diabetes, pueden debutar con un problema de edema de mácula. ¿Ya? Y lo que es hidratación de la retina, pues tiene dos temas, ¿no es cierto? Uno que es la prueba capilar, que es para las capas LPR, las capas externas, la arteria central de la retina para las capas internas, y lo que es la arteria cerebral, la que está un 30% de los ojos, no está en todos los casos, ¿cierto? Entonces, si hablamos del flujo sanguíneo, el mayor flujo está a nivel de la coroides, por eso que lo que es la uvea es la zona vascular, ¿no es cierto? La capa vascular, porque tiene mayor flujo vascular, a eso me refería. Pero si uno ve consumo, tiene mayor consumo a nivel de la retina que es en la coroides, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes, ¿este es ojo derecho o izquierdo? Viendo la imagen, ¿ustedes qué dicen? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. O sea, ahora que en el examen el doctor le responde con imágenes, a veces ha puesto eso, ¿no? El ojo normal y el ojo derecho izquierdo. Y es fácil diferenciar. Este es nervio, siempre el nervio es mucho más grueso en el niño en la parte inferior, luego en la parte superior, luego en la parte nasal y en la parte temporal es más delgado. Entonces, por la forma de excavación o por el grosor del nervio, no es izquierdo, pues izquierdo, ¿cierto? Que si este es temporal, aquí está por la mácula y se corresponde al ojo izquierdo.
Ahora, ¿qué más tiene que ver? ¿Cuál es más grueso, la arteria o la vena? La arteria. La arteria o la vena. La arteria. ¿Esto qué es? ¿Vena o arteria? Ah, vena, vena. Vena. La vena es más grueso que la arteria. La vena, una arteria, tiene una coloración distinta. ¿Cuál es cuando uno ve un latido, qué es normal? ¿Que lata la vena o que lata la arteria? Arteria, arteria. No, es normal ver un latido venoso. O sea, cuando uno ve un ojo, a veces uno ve un latido venoso. Es bien raro ver un latido que sea de una arteria. Distinto a lo que pasa en el cuerpo. Pues ahora, cuando uno ve un cono de ojo, por ejemplo, un paciente que es hipertenso, uno tiene que hacer un seguir, ¿no es cierto? Uno sigue aquí, empieza una arteria, vas avanzando para ver el periférico, para ver cambios, porque uno tiene que ver básicamente la retina periférica. Uno tiene que ver conceptual, ¿no es cierto? Ya sea sector superior, temporal superior, temporal nasal superior y así. Vamos a ver. Encima para.